Hoy comenzaremos a ver lo que sería técnicas de derivación, regla de la cadena y derivadas de orden superior. Entonces tenemos la función f de x igual a raíz cúbica del coseno de x. ¿Cómo podríamos derivar esa función? ¿Ya? Nosotros dijimos que la raíz cúbica se derivaba, o las raíces en general, se utilizaba la fórmula donde su derivada era 1 sobre n por raíz enésima de n menos 1. Entonces, si nosotros queremos derivar la función f de x raíz cúbica, vamos a tener que identificar cuántas funciones hay. En este caso hay dos. La primera sería considerar que hay una raíz cúbica y hay una función trigonométrica. Por lo tanto, ahí la derivada sería de f de x, sería primero derivar la función raíz cúbica, por lo tanto nos quedaría 1 sobre 3 raíz cúbica del coseno de x elevado a 2. Y ahí tendríamos que agregarle la derivada de la función coseno. Por lo tanto, al derivar la función coseno, nos queda por la derivada del coseno de x, que es seno de x. A ver, coseno menos seno. Por lo tanto, nos queda, sería menos seno de x partido por 3 raíz cúbica de coseno al cuadrado de x. Identifico cuántas funciones hay. Después de identificar cuántas funciones hay, lo que uno hace es derivar cada una de ellas. Teníamos la función raíz cúbica y teníamos la función coseno. Por regla de la cadena, ambas deben ser derivadas y se derivaría primero, en este caso, la raíz cúbica, que tenemos como formulario, que sería 1 sobre n por raíz enésima de la cantidad subradical elevada a n menos 1. ¿Sí? Seguimos entonces con otro ejercicio. Número 2. Vamos a considerar la función como f de x igual a e elevado a x a la 5 por seno de x. Aquí tenemos que identificar que lo que se está haciendo es un producto. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer, aquí el seno está elevado en realidad, estamos multiplicando acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería su derivada? Vamos a derivar la derivada de una exponencial es la misma exponencial. Entonces, ¿cómo nos estaría quedando? Nos estaría quedando
e elevado a x a la 5 por seno de x. Luego de eso, tenemos que multiplicar por la derivada de x a la 5 por seno de x. Eso aún no lo hemos derivado. Lo único que hemos derivado hasta el momento sería la exponencial. Nos faltaría derivar su exponente. Identificar ahí que el exponente tiene un producto. Entonces nos queda ¿qué nos va a quedar? Vamos a tomar la exponencial y la vamos a multiplicar por la derivada de este producto, que sería la derivada de x a la quinta, que sería 5x a la cuarta, ¿cierto? Baja el exponente, queda como coeficiente numérico, y se le resta 1 al exponente anterior. Eso sería la derivada del primer término por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo término, que sería la derivada del seno, que es coseno de x. ¿Qué nos estaría faltando entonces? Nos estaría faltando la exponencial, multiplicarla por cada uno de estos dos términos. Acá recordar que hay una suma, por lo tanto hay dos términos ahí. Entonces sería así nos estaría quedando que df de x es igual a ¿qué? De manera ordenada, ordenamos primero 5x a la cuarta por el seno de x por la exponencial elevada a x elevado a la quinta por el seno de x. Más entonces la exponencial por este término quedaría x a la quinta coseno de x por la exponencial de x a la quinta por seno de x. Y ahí terminaríamos el segundo ejercicio, en donde lo que estamos haciendo es aplicar regla de la cadena. Ejercicio entonces número 3. Entonces ahí tenemos, primero identificar que tenemos la función potencia y tenemos la función que es una división. Entonces, derivando, tendríamos primero de f en dt, f en dx, va a ser igual a, derivando la potencia, primero tendríamos 4, 2x más 7, sobre 3x más 5, baja el exponente y se le resta 1 al exponente. La base se mantiene. ¿Qué nos estaría faltando entonces? Nos estaría faltando multiplicar por la derivada de la división. ¿Ya?
Entonces, como notación, diríamos que todavía nos estaría faltando derivar la base. Y la base en este caso corresponde a una división. Nos quedaría 2x más 7, lo vamos a tener que derivar, y multiplicar por el denominador sin derivar, menos el primer término, o el numerador sin derivar. Ojo que acá se coloca un paréntesis, puesto que ese menos va a afectar a toda la expresión. Por el segundo término derivado. Cierro corchete y esto queda todo partido por el denominador al cuadrado. Todavía no está derivada la división, ya que está anotada solamente la fórmula y ahí me dice que aún falta derivar. ¿Qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando va a ser igual a 4 por 2x más 7, 3x más 5, todo eso elevado a 3 por... Acá está la derivada de una suma. En la derivada de una suma se deriva cada término por separado. Entonces, la derivada de 2x sería 2, y la derivada de 7, que es una constante, sería 0. Entonces solamente nos estaría quedando 2 por 3x más 5. Menos 2x más 7. Los x más 7 y nos faltaría derivar la expresión 3x más 5. Acá. ¿Y cómo derivamos 3x más 5? Como es la derivada de una suma, va a ser la derivada de 3x, que sería 3, y la derivada de 5, que es 0. Entonces aquí solamente quedaría multiplicar por 3. ¿Ya? En este caso, también debemos anotar el denominador al cuadrado. ¿Sí? Entonces, después de eso, ya, ahora sí está completamente derivado. Lo que faltaría hacer es reducir términos semejantes para que fuera más ordenado. Entonces, quedaría la derivada 4 por 2x más 7, acá no hay nada que hacer, 3x más 5, todo esto está al cubo, multiplicamos término a término, nos daría 6x más 10 menos 3 por 2, 6, 6x menos 21. Todo esto sobre 3x más 5 al cuadrado. Y eso, para terminar, nos quedaría 4 sobre 2x más 7, partido por 3x más 5, todo eso al cubo, x multiplicado, reducción de términos semejantes, esos se cancelan entre sí, más 10 menos 21 sería menos 11, sobre 3x más 5 al cuadrado. Acá hay un error, que es la derivada de 2x. No, estamos bien acá. La derivada de 3x es 3 y la derivada de 5 es 0. Estamos bien. Está correcto. La derivada de 2x más 7, entonces recordemos, la derivada de 2x sería 2, la derivada de 7 es 0, y luego se multiplica por 3x más 5. Acá se mantiene el primer término, la derivada de 3x más 5 sería 3, se multiplica por cada uno de los términos, y ahí
terminaría el ejercicio. El ejercicio número 3. Nuevamente aplicando regla de la cadena. Vamos por el número 4. Y aquí tendríamos logaritmo natural de 2x por 7x cuadrado menos 2x más 3. Entonces, la derivada en función de x, acá dice la derivada de la función con respecto a x. ¿Ya? Nosotros lo habíamos anotado, la derivada de una función con respecto a x. Entonces aquí, en vez de colocar f, colocamos la función. ¿Cuál sería esa derivada? Tenemos que recordar, ahí se observa que hay un producto. Por lo tanto va a ser tenemos dos factores. Un factor, segundo factor, y entre ellos se está multiplicando. Por lo tanto va a ser la derivada de la primera función. Entonces eso se nos daría como, tenemos que derivar el logaritmo natural de 2x por la segunda expresión sin derivar. ¿Ya? Después de eso, vamos a sumarle el logaritmo natural de 2x, porque el producto dice que primero se deriva el primer factor, se multiplica por el segundo sin derivar, y aquí tenemos que agregar, entonces, el logaritmo natural de 2x sin derivar por la función que vamos a derivar ahora, que sería 7x cuadrado menos 2x más 3. ¿Cómo se deriva el logaritmo natural? El logaritmo natural sería 1 sobre el argumento. Entonces aquí nos quedaría 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Y todo eso multiplicado por 7x cuadrado menos 2x más 3. ¿Qué sucede? El argumento queda en el denominador. 1 sobre el argumento. 1 sobre 2x. Por la derivada de 2x, que sería 2, y eso aplica por regla de la cadena. Tenemos dos funciones ahí. Tenemos la función logaritmo natural y tenemos la función 2x. Luego, logaritmo natural de 2x se mantiene y lo vamos a multiplicar por la derivada de 7x cuadrado menos 2x más 3. Entonces, como acá tenemos que derivar sumas y restas, se puede derivar de manera independiente. Y tendríamos la derivada de 7x cuadrado, sería ese 2 va a bajar y va a multiplicar al 7. Entonces nos quedaría 14x. Y a ese 2 le restamos 1 por propiedad de la potencia. Derivada de potencia, entonces si le resto 1, me quedaría x elevado a 1. La derivada de menos 2x sería menos 2. Recordar en este caso que la derivada es el número que lo estaría acompañando en este caso. ¿Ya? Y la derivada de más 3, que sería la constante, eso sería 0. Por lo tanto acá
ya podríamos empezar a simplificar. Ese x se está dividiendo a cada uno de los términos. Podríamos resolverlo también, me quedaría 7x cuadrado partido por x menos 2x partido por x más 3 partido por x. Más el logaritmo natural de 2x por 14x menos 2. Estos dos paréntesis no se pueden multiplicar, porque acá 2x sería el argumento del logaritmo natural. Aquí podemos simplificar, y estaríamos llegando a 7x menos 2 más 3 partido por x, más el logaritmo natural de 2x por 14x menos 2. Ahí tendríamos el cuarto ejercicio aplicando regla de la cadena. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, en donde vamos a trabajar la división con regla de la cadena. Tendríamos, por número 5, tendríamos f de x igual a x más 7 por 2 elevado al seno de 3x, y todo eso sobre la raíz de 10x. 10x está dentro de la raíz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es anotar la fórmula de la derivación que tenemos que realizar. Eso sería lo siguiente. Esto va a salir un poco largo, así que vamos a ocupar más espacio. Nos quedaría derivar el numerador. Y eso lo vamos a anotar con rojo. Esto es lo que tenemos que derivar. Fijémonos bien, vamos a tener aquí un producto. Mucha regla de la cadena, porque tengo 2 elevado al seno de 3x. Entonces tengo el derivar la exponencial de 2, derivar el seno, derivar 3x. Y eso queda multiplicado por la raíz de 10x sin derivar. Menos. Tendríamos x más 7 por 2 seno de 3x sin derivar por el 10, raíz de 10, raíz cuadrada de 10x derivada. Todo esto sobre raíz de 10x al cuadrado. Entonces ahí tenemos que considerar que vamos a tener que derivar un producto. En el primer paréntesis rojo vamos a tener que derivar un producto. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces acá lo que tendríamos que hacer es derivar primero los paréntesis que están con rojo y luego hacer la reducción de términos semejantes. Vamos a comenzar. La derivada que está con rojo hay un producto. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener que utilizar la fórmula del producto. F de x va a ser la derivada de x más 7 por 2 seno de 3x más x más 7 sin derivar
por 2 elevado a seno de 3x derivado. Todo eso estaba multiplicado por la raíz cuadrada de 10x. Menos. Ese paréntesis se mantiene igual, que sería la primera expresión, el primer factor, sin derivar, por la derivada de la raíz cuadrada de 10x. Entonces eso ya sabemos que es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Entonces nos quedaría 1 sobre 2 raíz de 10x por la derivada de 10x, que sería 10. Acá luego vamos a simplificar. Y todo esto está dividido, no olvidar, por raíz de 10x al cuadrado, entonces nos quedaría 10x. Derivemos entonces. Df de x, la derivada de x más 7. Como es una suma, se resuelve la derivada de x, que sería 1, más la derivada de 7, que sería 0, por lo tanto 1 más 0, 1. Por 2 seno de 3x más x más 7 por la derivada de esa exponencial. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque ¿cuántas funciones tenemos? Tenemos 2 elevado a seno de 3x, tenemos el seno y tenemos 3x, o sea, hay 3 funciones que derivar. Entonces, recordar, ¿cómo se deriva esto? Se mantiene la misma, multiplicada por el logaritmo natural de la base. Ahí solamente estamos derivando la función 2 elevado a. Entonces, luego vamos a multiplicarlo por la derivada del seno, que es coseno de 3x por la derivada de 3x, que sería 3. Y todo esto estaba multiplicado por la raíz de 10x. Continuamos entonces acá. Nos quedaba, aquí es un producto menos, hay un menos, pero todo lo que está acá son términos que se están multiplicando. X más 7 por 2 elevado a seno de 3x por 1 sobre raíz de 10x por 5. Entonces, ahí nos estaría dando 5, vamos a dejar el ordenador adelante, 5x más por x más 7 por 2 elevado a seno de 3x. Y todo eso partido por raíz de 10x. Y todo esto, este término, está dividido por 10x. Ahí faltaría hacer esta resta, pero en definitiva ya está derivado. Ya hicimos todas las derivaciones correspondientes. No hay nada que quede ahí con rojo que tengamos que derivar. Entonces tener mucho cuidado, ser muy ordenados, porque acá tenemos la derivada de una división, partimos con la derivada de una división, donde dice que el numerador se deriva y se multiplica por el denominador sin derivar, se resta el primer término que sería del numerador sin derivar, en este caso, por la derivada del denominador, y todo eso dividido por el denominador al cuadrado. Luego, cuando quisimos resolver esta derivada, nos dimos cuenta que teníamos la derivada de un producto. Eso significa que vamos a tener que nuevamente utilizar una fórmula. Esa es la fórmula que está acá.
la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, le sumo el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, y aquí había mucha regla de la cadena, habían 3 funciones. Entonces, tener cuidado ahí, ser ordenados, para que nos vaya resultando todo el ejercicio y no nos vayamos a olvidar de derivar nada, no nos vayamos a olvidar de simplificar, etc. Ahí tendríamos 5 ejercicios donde resolvemos con regla de la cadena, la derivada de varias funciones compuestas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver otros ejercicios en donde vamos a aplicar recta normal y recta tangente. Siguiendo entonces, vamos a resolver problemas donde vamos a utilizar la recta tangente. Primero que todo, recordar que nosotros cuando estábamos en Matemáticas 1, vimos la siguiente expresión: y menos y sub 1 igual a m de x menos x1. Donde aquí, esta es la ecuación de la recta de pendiente m nosotros como fórmula de pendiente m y un punto de la recta x sub 1 y sub 1, donde m sabemos que era la fórmula y2 menos y1 partido por x cuadrado, o sea, y x2 menos x1, y ahí está hablando de puntos, ¿ya? El punto x1 y 1, le vamos a llamar A, y otro punto x2 y 2, ambos pertenecientes a una recta, forman una pendiente que sería la de la fórmula. Eso significan esos y sub 2, y sub 1, x sub 2, x sub 1. Está hablando de puntos que pertenecen a una recta. Ahora, trabajamos con recta tangente, ¿ya? Entonces, como definición, la derivada es la pendiente de una recta tangente. Entonces acá uno cambia esta expresión, hasta el momento vamos a ir modificándola de a poco. La pendiente que nosotros teníamos antes de cualquier recta, ahora es la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, se utiliza la derivada. La derivada es la pendiente de una recta tangente, donde aquí hablamos de x sub 0, acá hablamos de x menos x sub 0, y aquí hablamos de f de x sub 0. ¿Qué vendría siendo? Lo mismo que teníamos antes, de pendiente m y punto x sub 1 y sub 1, acá sería pendiente
f de x sub 0, f' de x sub 0, f' ya está hablando que es de la derivada, x sub 0 sería de un punto de esta recta, donde tengo un dato como preimagen, y si nosotros eso lo evaluamos en la función, nos da la imagen. El punto siempre es una coordenada x, y. Entonces aquí sería un punto x sub 0 y sub 0. O sea, perdón, x sub 0 y f de x sub 0, que es lo mismo que decir un x, y. Y por eso se reemplaza en la fórmula. Entonces, vamos de nuevo. En esta fórmula, nosotros vamos a trabajar ahora con la recta tangente. Y es por eso que nuestra pendiente no es m, no es cualquier pendiente. Como es recta tangente, la definición de la derivada es que la derivada es efectivamente la pendiente a la recta tangente. Entonces vamos a cambiar ciertos datos que teníamos antes de cualquier recta. ¿Ya? Ahora, ecuación de la recta tangente. Como es recta tangente, se utiliza como pendiente a f' de x sub 0 y a un punto que pertenece a la recta, donde es tangente, lógicamente. Entonces, nosotros mantenemos esa y ahora vamos a ubicar la y de nuestro punto, que vendría siendo f de x sub 0. Igual, m ya no es m, sigue siendo pendiente, pero es la pendiente a la recta tangente, por lo tanto vamos a utilizar f' de x sub 0. X se mantiene, y x sub 1 vendría siendo mi x sub 0 de mi ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Considerando eso, que es como la explicación de dónde viene la recta tangente, vamos a desarrollar un ejercicio. Sería el siguiente. Determinar la ecuación de la recta tangente y normal al gráfico de la función f de x igual a 3x al cuadrado más 1. En el punto de abscisa x igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué datos necesito? Necesito mi punto, necesito mi pendiente, y luego eso se reemplaza en la ecuación de la recta. De la recta tangente, que sabemos que es y menos f de x sub 0 igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Entonces, partimos. Dice abscisa. Abscisa, y aquí nombra, aquí dice que igual a 1. La abscisa siempre corresponde al punto, a la parte x de mi coordenada x, y de un punto. Entonces, si sabemos que es 1 acá, me estaría faltando saber
¿Cuánto es f de 1? ¿Ya? Porque antes lo planteábamos como x sub 0, y aquí f de x sub 0. Ya sabemos que x sub 0 es 1, por lo tanto f de 1. Eso es lo que necesito para obtener mi y, ¿ya? Para obtener mi coordenada completa. Entonces, mi función que está dada acá dice que es 3x al cuadrado más 1. Entonces, f de 1 está diciendo que vamos a reemplazar el 1 donde me aparezca la x. Eso diría 3 por 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado 1, 1 por 3, 3, 3 más 1, 4. Eso me está diciendo que el punto entonces finalmente sería 1,4. Ya tengo mi punto. Ahora faltaría determinar mi pendiente. Decíamos que era f' de x sub 0. Entonces, ¿qué se hace primero? Se determina la... Se determina primero la pendiente. ¿Cómo vamos a determinar la pendiente? Tenemos f de x es igual a 3x cuadrado más 1. F' de x, o es lo mismo que decir de f de x, es igual a la derivada de esta suma. Entonces tenemos la derivada de 3 por x al cuadrado sería 6x. Y la derivada de 1 es 0. Y decíamos que en la suma podríamos derivar de manera independiente. Entonces me quedó que f' de x, en cualquier punto, sería 6x. Pero como es f' de x y x vale 1, ahora podemos reemplazar y sería 6 por 1. Eso me da 6. Entonces acá vamos a hacer f' de 1, y eso es igual a 6 porque sería 6 por 1. Teniendo todos estos datos, que sería el punto y la pendiente, ahora reemplazamos en la ecuación de la recta tangente. Vamos de manera ordenada. Nos quedaría y menos f de 1 igual a f' de 1, x menos 1. Y menos f de 1 dijimos que era 4. ¿Ya? Esto es una y. 4 igual a f' de 1 que dijimos que era 6 por x menos 1. Eso es y igual a 6x menos 6 menos 4, aquí sería más 4, entonces estaría diciendo que igual a 6x menos 2. Esa es la ecuación de la recta tangente. Ya la ecuación de la recta tangente dice que ahí hay una parábola y se forma, en este caso, una recta tangente en el punto 1,4. Vamos a intentar graficarlo. Vamos a achicar acá. Y vamos a intentar proyectarlo. Ahí podemos observar la parábola. ¿Ya? La parábola sería esta. Sería la función
A ver qué se está viendo. Se está viendo. Ay. Ahí se puede observar la parábola. Ya, y aquí tendríamos que hacer lo siguiente, entonces. No, bajé mucho. En el punto 1,4 lo vamos a identificar acá. Ahí. Dice que se forma una recta tangente, acá. ¿Ya? Porque me preguntaban con x igual a 1. Acá hay varias tangentes, podríamos hablar de esa tangente, de esa tangente, de esa tangente, pero en este caso específicamente me preguntaron por la abscisa x igual a 1. Entonces x igual a 1 nosotros determinamos según la imagen, ¿cierto? F de 1 igual a 3 por x al cuadrado más 1 y eso me daba 4. Entonces el punto era 1,4. Aquí se forma una recta tangente. ¿Cuál sería esa recta tangente? Vamos a graficarla. Ya la calculamos. Determinamos que la ecuación de la recta tangente, L de t, ¿ya? Sería I igual, que fue nuestro resultado, 6x menos 2. Vamos a graficar. Vamos a ver si cambiamos el color para que se note mejor. Ahí quizás se puede apreciar un poco mejor. Lo que se observa acá. Entonces, es que hay una tangente en el punto 1,4. Ya lo estoy achicando, agrandando, a ver si pueden observarlo con mayor claridad, con mayor exactitud. ¿Qué vendría siendo la recta normal? Vamos a ver qué significa la recta normal. Y vamos entonces a continuar con el ejercicio trabajando con lo que es la recta normal. La recta normal no es más que la perpendicular a la recta tangente. Por lo tanto, recordad propiedades de recta tangente. De rectas perpendiculares. Nosotros sabemos que dos rectas, L1 va a ser perpendicular con L2, si solo si la pendiente de cada una de ellas multiplicada le da menos 1. Entonces, sabemos que acá estamos hablando de la recta tangente, es perpendicular a la recta normal. Si solo si, entonces, tenemos que la pendiente de la recta tangente multiplicada por la pendiente de la recta normal es igual a menos 1. Si nosotros despejamos, ¿cuál debería ser la pendiente de la recta normal? Debería ser menos 1 partido por la pendiente de la recta tangente. Entonces, con esto tenemos
ecuación de la recta tangente, ya dijimos que era igual a 6x menos 2. ¿Ya? Entonces, para determinar la ecuación de la recta normal, la pendiente de la recta normal es menos 1 partido por la pendiente de la recta tangente. O sea, queremos decir que la pendiente de la recta normal para este caso sería menos 1 partido por 6, que era lo que nos había dado la pendiente de la recta tangente. ¿En qué punto? En el mismo punto que estábamos trabajando. Un punto y punto. Aquí vamos a ver, y punto. El punto era 1,4. Entonces utilizamos lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Utilizamos la ecuación y menos f de x sub 0 igual menos 1 partido por f prima de x sub 0 por x menos x sub 0. ¿Quién es x sub 0? Dijimos que x sub 0, según lo que tenemos acá, aquí tenemos x sub 0 y esto es f de x sub 0. ¿Ya? Es este punto. Entonces, tendríamos aquí y menos 4 igual menos 1 partido por 6 por x menos 1. Multiplicamos y despejamos la y, me quedaría menos x partido por 6 más un sexto más 4, y y es igual a menos x partido por 6 más 25 sextos. Esto equivale a la recta no. Y la única diferencia es que es perpendicular a la recta tangente. Vamos con otro ejercicio de recta normal y de recta tangente. Dejo ahí para que lo vayan procesando, lo vayan copiando, lo vayan desarrollando. Ejercicio número 2 de recta tangente. Determinar todos los puntos de la gráfica de la función igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x más 1, donde la recta tangente sea horizontal.
Entonces, primero que todo tenemos que considerar que una función, ya, por ejemplo esa, tenemos varias tangentes como les mencioné anteriormente. Podríamos decir que en este punto tengo esa recta tangente, en este punto tengo esta recta tangente, en este punto tengo esta recta tangente, y así sucesivamente. Tenemos distintas tangentes dependiendo de distintos puntos. En esto nos está indicando solamente donde la recta tangente sea horizontal. ¿Ya? Entonces, si lo vemos así, nos está pidiendo eso, aquí, y acá, y acá. Entonces tenemos que tener en cuenta qué significa que la recta tangente sea horizontal. Lo hablamos anteriormente. Recordemos que nosotros estamos calculando la ecuación de la recta tangente y utilizamos la derivada. La derivada la utilizamos porque la derivada es precisamente la pendiente a la recta tangente. Entonces, luego de esto, sabiendo que es la pendiente, si la recta tangente es horizontal, eso significa que su pendiente es 0. Porque nosotros también sabemos que, por ejemplo, esta recta tiene pendiente positiva y esta recta tiene pendiente negativa. En cambio, las que son horizontales, las pendientes son 0. Considerando esto, entonces, tomo mi función, derivo mi función y la igualo a 0. Eso es lo que hay que hacer en primera instancia. Entonces, que me preguntaba, terminar todos los puntos donde esta gráfica esto de terminar todos los puntos de la gráfica de la función cúbica que aparece ahí, donde la recta tangente sea horizontal. Entonces, vamos a determinar la derivada de la función con respecto a x. La derivada de sumas y restas tenemos ahí. Entonces, tomamos el primer término, 3 por 2, 6, 6x al cuadrado, más, bajo el 2 se multiplica 6x menos la derivada de menos 12x, dijimos que era el número que acompañaba en este caso a x, por lo tanto sería 2. La derivada de 1 es 0. Aquí ya tenemos la derivada. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Considerando que la recta tangente horizontal, su pendiente es 0, teníamos donde df en dx es igual a 0. Entonces, primero, por un lado tengo la derivada y por otro lado, esa derivada tiene que ser 0, por lo tanto me queda que puedo igualar acá. Mi derivada le igual a 0. Como ahí todos los términos son múltiplos de 6, también puedo dividir por 6. Y me quedaría x cuadrado más x menos 2 igual a 0. ¿Ya? Entonces acá podemos factorizar o utilizar la fórmula de la ecuación cuadrática, aquella que nos dice que x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c, todo eso partido por 2a. Esa es una forma. La otra forma es analizarlo de esta manera, factorizando con términos, se llama la factorización con término común. El término común en este caso sería x. Aquí ese signo me está indicando que los números tienen signos distintos, por lo tanto unos más y otros menos. Aquí vendría siendo números que multiplicados me den 2 y restados me den 1, positivo. Entonces aquí serían 2 y 1. Acá decimos x más 2 igual a 0, eso significa x igual a menos 2. Y x menos 1 igual a 0, a cada uno de los factores se le iguala a 0 y se despeja. Entonces dice determinar todos los puntos de la gráfica. Y ya determiné los x donde esta función
tiene pendiente 0. Pero dice puntos. X no es un punto. X igual a menos 2 es una recta. X igual a 1 es una recta. Para que sea un punto, necesito un X, Y. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a encontrar la imagen de esos puntos. Si sabemos que la función es 2x al cubo más 3x cuadrado menos 12x más 1, tendríamos que f de menos 2 va a ser igual a 2 por menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 12 por menos 2. Eso quizás lo podríamos hacer con rojo para que vean bien dónde estamos evaluando. Donde aparece x, vamos a anotar x evaluado en menos 2. Y aunque la expresión no tiene paréntesis, es mejor colocarle el paréntesis, sobre todo, en realidad, cuando la base es negativa, porque aquí está diciendo menos 2 al cuadrado es distinto de menos 2 al cuadrado. Aquí está diciendo la base al cuadrado, o sea, menos 2 por menos 2. Eso me da 4 positivo. En cambio acá, esta está resolviendo la potencia primero y el signo queda afuera. Por eso son distintos, ¿ya? Entonces, aquí sería por menos 2. Estamos 2 por menos 2 al cubo, más 3 por menos 2 al cuadrado, menos 12 por menos 2, más 1. F de menos 2, ¿cuánto vendría siendo entonces? Vamos calculando. Y tendríamos 2 por menos 8, más 3 por 4, positivo, menos por menos más, aquí me da 24, más 1. Entonces aquí tendríamos f de menos 16, más 12, más 24, más 1. Y acá tenemos menos 4, entre esos dos sería menos 4. Entonces sería 20, 21. Menos 16 más 12 sería menos 4. Menos 4 más 24 sería 20 más 1, 21. Entonces ese es uno de los puntos que nos estaban pidiendo. Una de nuestras respuestas. Faltaría evaluar en 1. Y ahí ya es más sencillo porque f de x igual a 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 12x más 1. Tendríamos que f de 1, anotamos 1 donde aparezca la x, 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado, ¿cierto? Menos 12 por 1 más 1. Dijimos que íbamos a anotar con rojo, así que ahí va. Entonces acá tenemos que f de 1 f de 1 sería acá 2 más 3 menos 12 más 1. 3, 4, 5, 6. Entonces esto me daría f de 1 es igual a menos 6. Entonces como respuesta, vamos a elaborar nuestra respuesta. Los puntos donde la gráfica de la función tangentes horizontales, y horizontales significaba que tenían que ser
pendiente igual a 0. Así que era importante ese dato. Son 1, menos 6 y menos 2,21. Y ahí está el ejercicio resuelto completo. Lo dejo ahí para que lo vean, lo procesen y vamos a ir con otro ejercicio también. Vamos a agregarle otro ejercicio. Entonces acá vamos a ver derivada de orden superior. Acá me está diciendo determinar la derivada de orden superior solicitada. Me dan una función y dentro de esa función me dice que determine la derivada y está elevado a 2. Entonces eso es calcular la segunda derivada. ¿Cómo sería eso? No es más que derivar correctamente la función y luego volver a derivar esta misma función. Entonces, de f en dx. Recordad que como acá hay un producto, me quedaría la derivada de un producto. Ser ordenado, con la fórmula, no puedo derivar de manera independiente. Derivo el primer factor, el segundo factor se mantiene, colocamos signo más, porque es la derivada de un producto. El primer factor se mantiene acá, por la derivada. Entonces tendríamos la derivada de la función con respecto a x, la derivada del seno, ya sabemos que es coseno de x, multiplicado por e elevado a 2x, esto se mantiene, solamente el primer factor en este caso se estaría derivando. Más, el seno se mantiene, tal como está, y multiplicamos ahí e elevado a 2x, recordar acá que tendríamos regla de la cadena, se mantiene la exponencial, esa sería la derivada de la exponencial, por la derivada de 2x, que sería 2. ¿Ya? Eso lo vamos a ordenar. Estaría casi ordenado en realidad. Eso sería la primera derivada. Pero nos están pidiendo la segunda derivada y no es más que volver a derivar lo que ya teníamos. Entonces, la segunda derivada sería la derivada de la suma. Es decir, vamos a hacerlo paso a paso, vamos a anotarlo. Vamos a derivar de manera independiente esta suma. Tomamos S
Y después tomamos eso significa derivar acá la suma. Entonces vamos a seguir al lado. Tendríamos, vamos a copiar primero el ejercicio donde habíamos quedado. La segunda derivada entonces sería derivar el coseno de x con la exponencial. Y derivar también 2 seno de x con la exponencial. Y ahí dentro de eso tenemos la derivada de un producto. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque nuevamente vamos a derivar una multiplicación. Ese paréntesis rojo se va a abrir. Entonces nos quedaría el coseno, lo vamos a derivar. Y lo vamos a multiplicar por la exponencial sin derivar. Más el coseno sin derivar y lo vamos a multiplicar por la exponencial derivada. Ahí recién estoy resolviendo la derivada de este producto. ¿Ya? Habría que agregarle entonces más la derivada de ese segundo producto. Tenemos 2 seno de x, lo vamos a derivar. Por e elevado a 2x, más, ¿cierto? 2 seno de x por e elevado a 2x derivado. ¿Qué me quedaría entonces? La derivada del coseno es menos seno, entonces sería menos seno de x por e elevado a 2x, más coseno de x, la derivada de la exponencial es la misma exponencial, y la derivada de 2x es 2. Ahí hay regla de la cadena nuevamente, y significa que si hay más de una función, si las funciones están compuestas, tengo que identificar cuántas hay, en este caso habían 2, y se calcula la derivada de cada una de ellas y se multiplican entre sí. La derivada de 2 seno de x, la derivada del seno es coseno. Aquí, por propiedad, recordar la propiedad, que si nosotros teníamos una función, un k multiplicado por una función, su derivada, no era más que mantener el k y solamente derivar la función. Y luego se multiplica la derivada de la función por ese k, por esa constante. Entonces, para el caso sería 2 y la derivada del seno, que es coseno. Y se multiplican, se juntan. Así queda e elevado a 2x más 2 seno de x, y nuevamente tengo la derivada de e elevado a 2x. Y sabemos que la derivada de la exponencial sería la misma exponencial multiplicada por 2, que sería la derivada de 2x. Ahí tengo 4 términos. Hay que ver si no se puede reducir términos semejantes al parecer. Ah, casi. Acá tenemos términos semejantes. Sí, vamos a poder reducir. Y eso también. Con eso. ¿Cómo me estaría quedando?
Ahí me estaría quedando. Primero los vamos a ordenar para poder identificarlos. Menos seno de x elevado a 2x. Y lo vamos a juntar con este 2 por 2 sería 4 más 4 seno de x de elevado a 2x. Entonces estos términos son semejantes y los vamos a poder reducir. Más, entre ellos, acá tengo un 2 coseno por e elevado a 2x y aquí un 2 coseno por e elevado a 2x. Y ambos son positivos, por lo tanto se suman y quedaría 4e elevado a 2x por coseno de x. La multiplicación es conmutativa. La multiplicación es conmutativa, así que lo único que hago después es ordenarlo. Ahí este resultado es ese. ¿Ya? Aquí está ahí. El tercer término. Y aquí para finalizar, podemos reducir aquí estos términos, me quedaría 3 coseno de x de e elevado a 2x más 4. Vamos a dejarlo en el mismo orden, parece, para no confundirnos. Sería 4 coseno de x elevado a 2x. Sería 4 coseno de x elevado a 2x. Solamente lo anoté para que siguiéramos un orden. El número, la función trigonométrica y la exponencial. Número, función trigonométrica y la exponencial. Pero como estaba anotado anteriormente, también es correcto. Entonces, para finalizar, cuando nos pidan la derivada de orden superior, hay que identificar según el número que nos estén pidiendo, primera, segunda, tercera derivada, es el número que va a estar elevado acá. Si me lo anotan como f', la segunda derivada corresponde a f''. Entonces, como lo que ya sabíamos, teníamos mi primera derivada, eso significa de f de x. Si es mi segunda derivada, quieren que yo derive dos veces, sale como f''. O bien va a aparecer así. Y así sucesivamente. Y con eso ya estaríamos finalizando la tutoría de hoy, donde vimos regla de la cadena en 5 ejercicios. Vimos 2 ejercicios de recta tangente y recta normal. Recordar que la recta tangente es la misma, usamos la misma ecuación de la recta dada una pendiente y un punto. La diferencia es que la pendiente acá se utiliza la derivada porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Al usar la derivada eso hace que nuestra recta que encontremos sea tangente. Y también recordar que la recta normal es la perpendicular a la recta tangente. Por lo tanto, su pendiente va a ser -1 partido por la derivada. Terminando con eso, seguimos con ejercicios de orden superior. Ser muy ordenados, porque ven que se va ganando el ejercicio, pero también después se puede quizás ir reduciendo buscando términos semejantes. Entonces, después es bueno ordenar para poder con mayor claridad identificar si hay o no hay términos semejantes entre sí. Y así la expresión se va a hacer más pequeña. Porque de aquí, por ejemplo, podrían habernos pedido la tercera derivada. Entonces, si yo calculo la tercera derivada a partir de acá, me va a salir mucho más complicada que comenzar a sacar la tercera derivada a partir de aquí. Y ya está más simplificado el ejercicio. Y con eso terminamos.